tardes a todos los radioyentes en este hermoso, precioso día que Dios nos permite tener vida, tener salud, y en lo personal me da el honor, el privilegio de estar ante este micrófono, pues llegando ahí a la intimidad de su hogar, siempre agradeciéndole a Dios por este honor, por este privilegio, como también al propietario y también a la persona que está en controles, pero a usted que nos está sintonizando ahí en las plataformas virtuales, como también en esa frecuencia radial comunitaria también. Y el único propósito es de llevarle siempre temas que lo ayuden a desarrollarse de manera integral con tanta libertad, pero también conociendo también si hay algunas cosas que fueran ilegales, pues uno va conociendo también. Así es de que de parte de la auxiliatura del Procurador de los Derechos Humanos acá en Sololá, pues muchas gracias por este espacio, muchas gracias porque usted está en sintonía. Y en esta oportunidad queremos hablar de la discapacidad, específicamente viendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿verdad? Y al ir conociendo esto, pues usted y yo nos vamos a recordar o vamos a ampliar nuestro conocimiento en relación a la discapacidad también. Entonces, ¿qué es discapacidad? Bueno, es una situación producida socialmente en la que la persona e instituciones desvalorizan y limitan el desarrollo y los derechos de personas que tienen deficiencias o limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Con frecuencia, la mayoría de personas y las instituciones estatales no pensamos en contribuir ni construir cosas, ¿verdad?, en donde no haya barreras en el barrio, en la comunidad, en el país, tomando en cuenta a dichas personas. Por lo regular no se piensa en este grupo de personas. Cuando pensamos en este grupo de personas, pues iniciamos con nosotros, ¿verdad? Iniciamos en nuestro vecindario, con las autoridades respectivas, ¿verdad?, en un arreglo de calles, ¿verdad?, en una regla de avenidas, el camino. No nos ponemos a pensar en este tipo de personas con discapacidad. No nos ponemos a pensar en el grupo de personas de la tercera edad también, que aunque sean personas no discapacitadas, pero por la edad que tienen, llegan a una etapa como que si ellos estuvieran también con discapacidad también. Entonces, es importante que nosotros, pues, cuando podamos, ¿verdad?, y estemos integrando grupos o comités u organizaciones, ¿verdad?, que ven proyectos de esta naturaleza, pues es importante pensar en todos los grupos de personas, ¿verdad? Y de esa manera, pues, quedar o hacer bien el trabajo que se debe de hacer también. Entonces, cuando hablamos de discapacidad, estamos hablando lo que nos dice la ley, ¿verdad?, para que también nosotros veamos qué es lo que nos dice la ley, porque la ley nos tiene que enmarcar alguna situación, ¿verdad? Y en relación a eso, en el artículo número 1 dice declara, ¿verdad? Artículo 1 dice declaración. Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial y o psíquica o mental, en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo económico, social, cultural y político del país. Muy importante es cuando aquí menciona en el aspecto social, cultural, ¿verdad?, que también hay personas ahí con discapacidad, pero también dice y política del país. No nos debemos de olvidar de que actualmente, pues, es una persona con discapacidad, con una limitación, con una limitante, la que está gobernando el país de Guatemala. Entonces, en este lado, no pueden decir del extranjero, ¿verdad?, que Guatemala discrimina a las personas con discapacidad, pues realmente ya hubo un presidente, el señor Álvaro Colón, y ahora el señor Alejandro Yamatei, personas con discapacidad, pero que han estado ahí también viendo, ¿verdad?, la situación. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Y los objetivos de la presente ley de atención a las personas con discapacidad, tiene que haber un objetivo, ¿verdad? Y es servir como instrumento legal para la atención de las personas con discapacidad para que alcancen su máximo desarrollo, su participación social y el ejercicio de los derechos y deberes en nuestro sistema jurídico. O sea que las personas con discapacidad no solo tienen derechos, sino tienen también deberes también, ¿ya? Tienen que cumplir con sus deberes, cumplir con sus obligaciones también. El segundo objetivo
Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación, trabajo, recreación, deportes, cultura y otros también. Entonces, ese es el segundo objetivo, ¿verdad? Pero lastimosamente a veces a nivel nacional sí se da, pero a nivel departamental, municipal, como que las autoridades encargadas y responsables de esto no lo quieren hacer. El tercer objetivo dice eliminar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. Cuando hablamos de discapacidad, ya leíamos aquí en el artículo 1, en donde dice discapacidad física, sensorial, discapacidades psicosocial, la que se puede encontrar, ¿verdad? Entonces, no hay causa, no hay razón para poder discriminar a una persona con discapacidad. La persona que se sienta discriminado, pues lo hemos dicho y lo repetimos, ¿verdad? Debemos de tener una cultura de denuncia y presentar esa denuncia, ¿verdad? Y bueno, ahí tendrá que ver la persona qué es lo que debe de pagar cuando se discrimina a personas con discapacidad. El objetivo número 4 es establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad guatemalteca adoptar las medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. El hecho que una persona esté en silla de ruedas o que utilice un par de muletas no quiere decir que sea un ignorante, ¿ya? Sino hay que darle esa oportunidad también, que es el objetivo número 4 también de esta ley. El objetivo número 5 es establecer los principios básicos sobre los cuales deberá descansar toda la legislación que se relaciona con las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Exigirle a los señores diputados, ¿verdad? Si no hay leyes que beneficien de manera integral a la persona con discapacidad, deben también de no solo ver la ley, sino los convenios y tratados también en beneficio de este grupo de personas con discapacidad. Número 6. Fortalecer los derechos y deberes fundamentales de las personas con discapacidad. No solo se trata de derechos o deberes, sino se trata de ambas cosas. Cuán importante es cuando nosotros vemos a las personas no como objetos, sino como sujetos, y viendo de que si son sujetos, entonces también tienen derechos y tienen deberes también. En el numeral 8 dice, crear el ente con carácter de coordinador, asesor e impulsador de las políticas en materia de discapacidad. Que se conozca, ¿verdad? Que nos relacionemos con las personas con discapacidad. De esa manera, ambos grupos vamos a ir aprendiendo, a conviviendo como seres humanos sobre esta tierra también. Y el último objetivo, ¿verdad? Definir a la persona con discapacidad y determinar las medidas que puede adoptarse para la atención. Entonces, aquí nos menciona los objetivos, ¿verdad? La discapacidad no implica incapacidad. Por lo general, se estigmatiza a estas personas y se les considera seres inútiles para la sociedad y que deben ser tratados con compasión y caridad. Pero la discapacidad no es incapacidad, correcto, en lo cierto. Y por esa razón, pues vamos a ir viendo, ¿verdad?, qué es lo que nos dice la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, porque realmente es importante ir conociendo, ¿verdad?, para poder ver el panorama y poder conocer las leyes también. De lo contrario, no pudiéramos nosotros conocer las leyes, mucho menos respetar las leyes también. Entonces, en la convención, esta convención no debemos de olvidarnos que esta convención, estas leyes, no nacieron aquí en el Congreso de Guatemala, sino estas leyes fueron creadas, fueron elaboradas en la Organización de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mencionando estos tres organismos, el Estado de Guatemala, nosotros formamos parte de estos tres organismos. Entonces, por lo tanto, como formamos parte de estos tres organismos,
entonces ya lo que nazca ahí para el bienestar de la persona, de la familia o de grupos de personas, se vuelve ley en el momento que los señores diputados en Guatemala ratifiquen. Y ratificar es de que evaluaron, estudiaron el convenio y todo lo que contenga, y ellos dictaminan o informan o proponen o dicen, ¿verdad? Esta ley sí puede ingresar a Guatemala sin que se le modifique nada, y ponen su firma. Y al poner la firma es la ratificación. Entonces, en la convención encontramos como número 1 el derecho a la vida. Y esto, cuando hablamos del derecho a la vida, lo podemos encontrar en el artículo 10, en el artículo 11, en el artículo 12 de la Convención de las Personas con Discapacidad. Respetar la vida no significa solo permitir el nacimiento, es garantizar el desarrollo integral de la persona con discapacidad en todas sus etapas. El Estado debe asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad de manera que ellas se desenvuelvan con libertad y autonomía también. Entonces, este derecho a la vida, ¿verdad? No solo se trata de que nazca o que esto y aquello, sino que también en el momento de nacer, en el momento de necesitar él o ella, esta persona con discapacidad, algo del Estado, el Estado se lo pueda proporcionar también. Por eso nos dice ahí que el Estado debe asegurar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Usted que nos está escuchando ahí, ¿las personas con dignidad realmente están disfrutando de una vida buena, agradable? ¿Está seguro la calidad de vida de ellos? Porque si no es así, entonces en vano está la Constitución, esta ley de protección hacia las personas con discapacidad, como también esta convención que tengo acá presente, no serviría para nada también. Entonces es importante ir conociendo esto y también manifestar, ¿verdad? Todos los seres humanos nos molestamos, cuestionamos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces tenemos derecho también de poder hacer una propuesta y de presentarlo en donde corresponde para que ellos voten por esa respuesta también. En el artículo número 10 de la Convención dice de esta manera: los estados partes, ahí está, partes, y Guatemala es parte de, reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de sus derechos por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si las personas con discapacidad deben de tener lo mejor, las personas que no tenemos discapacidad, ¿cómo deberían estar? Estar súper mejor, pero esto no se cumple. Y aquí es donde nosotros necesitamos que ustedes conozcan esta convención, estos derechos de personas con discapacidad, para que ahora, por lo menos en los últimos meses, ¿verdad?, las personas que están ejerciendo autoridad pues cumplan y hagan algo. Y si no se pudiera, por lo menos ya se tiene el conocimiento que al inicio del otro año, cuando las personas tomen posesión del puesto que se les delegó por medio de a través del pueblo, entonces hagan su trabajo, hagan lo que deben de hacer también. Entonces el derecho a la vida en eso consiste también. Como también los estados partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponde con arreglo al derecho internacional y concreto, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluso condiciones de conflictividad, conflicto armado, emergencia humanitaria y desastres. El Estado debe estar vigilando para que a ellos no les acontezca nada, por la cual posteriormente se puede lamentar. Entonces, cuando hablamos de este convenio, pues en eso consiste el derecho a la vida, ¿verdad? No únicamente que pase, ¿verdad?, que viva y que no se le moleste, no, se le tiene que dar también lo que necesita también. Entonces, cuando hablamos del derecho a la vida, es promover la satisfacción
de las necesidades especiales de la persona. Por ejemplo, una buena salud, una buena vivienda. Estas necesidades se respetan a la persona en su dignidad. La persona que tiene discapacidad, el hecho que tenga discapacidad no quiere decir que no es persona, sino por alguna situación, ¿verdad?, nació así, o también para poder formar parte del grupo de personas con discapacidad en un accidente. Tal vez no ir en una moto, no ir en un vehículo, en un avión, en una lancha. Muchas veces uno en la calle o en su propia casa se resbala uno, y si se resbala y los discos de la columna pues se movieron o se hicieron triza y todo lo demás, bueno, se olvida tener el derecho de caminar. Entonces, por tal razón es de que todas las personas deben de estar disfrutando de una buena salud y una buena educación, pero por desconocimiento es de que nosotros no exigimos esto. El segundo reconocimiento es la capacidad jurídica. ¿Qué es capacidad jurídica? ¿Ya? Los que nos están sintonizando tienen capacidad jurídica. Bueno, si tienen capacidad jurídica, qué bueno, qué bueno. Entonces, las personas con discapacidad, al igual que todos, desde su nacimiento, deben registrarse, número 1, para tener reconocimiento jurídico, deben ser inscritos en el RENAP, y al cumplir los 18 años deberán obtener los documentos personales de identificación. Lamentablemente, a veces hay algunas personas que pasan de la adolescencia a la juventud, pero no se acercan ellos a buscar empadronarse, ¿verdad?, para poder elegir también a las personas en su momento de quienes vayan a estar aceptando y corrigiendo lo que se debe corregir en relación al reconocimiento de la capacidad jurídica también. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento como persona ante la ley, pues hay varios numerales acá. Y el primer numeral del artículo 12 dice: los estados partes reafirmarán que las personas con discapacidad, tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. O sea que no debemos de discriminar, excluir, sino, ejemplo voy a poner, todos van en la fila, ¿verdad? Entonces, aunque la ley dice que las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores tienen prioridad de pasarse al primer lugar, ¿verdad? Pero pensemos, si hay prioridad para otros, también debe haber para nosotros también. Entonces, el respeto mutuo hacia la persona con discapacidad o sin discapacidad ayuda realmente a que las personas con discapacidad se vean, se sientan ellos normal como todas las demás personas también. Por tal razón, dice, los estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad. Numeral 4, los estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcione salvaguardia adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que debemos de ver a la persona con discapacidad como una persona normal. ¿Ya? La discapacidad física no hace que no sea un inútil, ¿ya? La discapacidad, por eso como decíamos anteriormente, la discapacidad no implica incapacidad. A veces las personas con discapacidad tienen más amplitud de conocimiento también ahí. Entonces, cuando hablamos del reconocimiento de la capacidad jurídica, en eso consiste, ¿ya? Entonces también se reconocen como personas sujetos a derechos y responsabilidades, siempre que tengan la facultad volitiva para administrarlos. Una persona como usted, ¿verdad?, puede administrar bienes, herencias, siempre de acuerdo a lo que dice la ley. El tercer reconocimiento es la libertad y seguridad de la persona. Pregunto, ¿usted tiene libertad? Porque a veces pensamos nosotros que libertad es hacer lo que se nos da en gana. No, eso es libertinaje.
¿Qué es libertad? Libertad es que usted y yo nos movamos en el cuadro de acuerdo a la ley. Fuera de la ley vamos a cometer delitos, vamos a cometer faltas. Entonces lo que no se quiere es eso. Entonces hablamos de libertad y seguridad a las personas. Este derecho busca asegurar que las personas con discapacidad gocen de la libertad en todas sus dimensiones, que pueda disfrutar físicamente, que pueda disfrutar mentalmente, que pueda tomar la decisión de ir a otros lugares conociendo personas y lugares y organizar su vida de manera independiente también. Es decir, que no sean privados de su libertad, retenidos en casa o lugares de reclusión, sometidas a situaciones de explotación, violencia o abuso, como parte de ser utilizado para pedir limosna, someterlos a prostitución o a involucrarlos en pornografía. Tampoco en estas actividades no lo pueden hacer porque están penados por la ley, ¿ya? Entonces es importante conocer este convenio, ir conociendo algunas otras cosas en relación a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresaremos en unos instantes. No se vaya, por favor.